Hola a todos y a todas, bienvenidos a otra clase de el futuro de la biotecnología y tendencias emergentes en biotecnología. En esta clase va a ser un poco de tendencia emergente y un poco de historia, porque nos va a servir para la clase que viene, que es la clase de la era de la posgenómica. Pero para poder entender la posgenómica, un poco tenemos que hablar de qué es la era de la genómica y hablar de la historia de cómo se llegó a ese lugar. Probablemente muchos de ustedes ya han visto estos temas en la carrera, pero nunca está de más repasarlos y la verdad que es muy interesante entender la historia de la genómica y de las biotecnologías en general para entender cómo se han llegado a determinados lugares en los que nos encontramos actualmente. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco de Gregor Mendel. Ustedes, como les mencionaba, seguro han escuchado hablar en múltiples oportunidades de Mendel. Mendel trabajó y desarrolló todas sus investigaciones en 1860, trabajó con plantas de arvejas, identificando cómo se transmitían determinados rasgos de padres a hijos. Sí, Mendel, por lo tanto, es el primero en hablar de herencia. Y él, de hecho, define, esto está sacado de un trabajo de Mendel, es una cita textual, define lo que es la particulate inheritance, que la define como la unidad hereditaria, define la unidad hereditaria como una partícula que no cambia, ¿sí? Entonces, Mendel es el primero en empezar a hablar del concepto de gen, más allá de que no lo sabía. Y si bien su trabajo en su tiempo no fue muy reconocido, hoy día se lo considera la base de la genética moderna. Eh, el trabajo de Mendel se retoma luego cerca del 1900, que es lo que vamos a ver más adelante. Eh, pero Mendel es el primero en mencionar esta idea del concepto de la unidad hereditaria, ¿sí? Es decir, de la idea de genes, entre comillas. Después, en 1866, aparece Ernest Haeckel, quien postula que el material hereditario se encuentra en el núcleo. Entonces, él continúa estudiando esta idea de Mendel con respecto a esta partícula hereditaria y dice, bueno, se encuentra en el núcleo. Y luego Friedrich Miescher, en 1869, eh, descubre una serie de moléculas ricas en fosfato que aísla de los núcleos de glóbulos blancos, a las cuales llama nucleínas. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, esta partícula que tiene esta información hereditaria de la cual hablaba Mendel y que se encuentra en el núcleo, como dijo Haeckel, se llama nucleína, ¿sí? Lo que luego se va a conocer como ADN. Pero hasta acá se sabía que era la nucleína. Frederick Griffith, pegamos un salto, sí, o sea, como les mencionaba, vamos a hablar a modo bastante... Vamos a ir hablando de la historia, pero a modo muy general, por supuesto que hay muchas personas que no estamos mencionando, pero me quiero centrar en hitos muy importantes que colaboraron en construir la posterior era de la genómica. Entonces vamos a pegar un salto a 1928, donde Frederick Griffith descubre la transformación bacteriana. Y esto es un hito fundamental en la historia de la genómica. Griffith desarrolla un experimento donde tenía dos cepas de estreptococos, la cepa S, una cepa no patogénica, y la cepa R, que sí era patogénica, que eso para el momento ya se sabía. Por calor inactiva a la cepa R e inyecta ratones con la cepa S y por un lado con la cepa S y por otro lado con la cepa R inactivada. Y ve que en ningún caso ninguno de los grupos de ratones mueren. Luego lo que hace es mezclar la cepa S y la cepa R inactivada, y cuando inyecta a los ratones con esta combinación de ambas, lo que ve es que los ratones mueren. Por lo tanto, Griffith con este experimento llega a la conclusión de que el material genético, ¿sí? Él dice que un factor del material genético de la cepa R pasó a la cepa S, volviendo a la cepa S una cepa patogénica, ¿sí? Por lo tanto, Griffith es el que postula que el material genético puede pasar de un organismo a otro. Y esto es fundamental, es un breaking point en lo que se venía estudiando hasta el momento. En 1931, Barbara McClinton y Harriet Creighton, se conoce más que lo llevó adelante Barbara McClinton, pero fueron ambas, demuestran que los cromosomas intercambian lo que ellas llaman fragmentos durante la división celular. De esta manera demostrando que los genes se encuentran localizados en los cromosomas. ¿Sí? Otro descubrimiento fundamental para ir entendiendo qué es lo que pasa de un organismo al otro y qué es un gen y en dónde radica esa información hereditaria.
En el 44, Avery, McLeod y McCarthy demuestran que los genes residen en el ADN. Y esto entonces vuelve a ser un hito dentro de lo que es la historia de la genética. No se les suele adjudicar a ellos, a Avery, McLeod y McCarthy, el descubrimiento de que los genes residen en el ADN. Se suele hablar de que lo hicieron Hervey Chase, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero en realidad los primeros que lo demuestran son ellos. Hervey Chase lo terminan de confirmar. Nuevamente en el 48, Barbara McClinton propone una cuestión que quería mencionar, que no dije recién. Este experimento de Avery, McLeod y McCarthy es muy importante porque hasta el momento se pensaba que el material genético eran proteínas. Entonces ellos, retomando el experimento de Griffith, muestran que este factor que se pasa, así hacen el mismo experimento que hizo Griffith y lo que ven es que este factor que se pasa entre las bacterias es ADN y no proteínas, ¿sí? Ahora sí, entonces, Barbara McClinton en 1948 propone la inducción espontánea de mutaciones, propone que la inducción espontánea de mutaciones se da por elementos transponibles, ¿sí? Y este experimento de McClinton es fundamental. De hecho, todos los trabajos de ella, no solo este, permitieron más adelante poder avanzar en la noción de epigenética, y a ella todo esto le vale el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. Pero en el momento, en parte también por ser una mujer, no le prestaron atención, particularmente a sus trabajos. Entonces, como mencionaba recién, McClinton es quien descubre estos elementos transponibles, ¿sí? Que esto es fundamental para entender cómo se pasaba, por ejemplo, este material genético entre bacterias, ¿sí? Bien, entonces, como les decía recién, perdón, no Hervey, sino Hershey y Chase, en 1952 confirman que los genes residen en el ADN, si terminan de hacer la confirmación, más allá de que previamente Avery, McLeod y McCarthy ya habían demostrado que era ADN y no proteínas. Y en este momento aparece un actor fundamental en toda esta historia, que es Frederick Sanger, que seguramente todos ustedes habrán oído hablar de él. Sanger describe por primera vez la secuencia, ¿sí?, de aminoácidos de la insulina. Y esto es un experimento importantísimo para la época. ¿Por qué? Porque este descubrimiento describe una molécula biológica de importancia médica. Si la insulina no es cualquier molécula. Y él describe la secuencia de aminoácidos. De hecho, saqué este textual porque me pareció espectacular para traérselos de la ponencia que hace Sanger unos años después, con respecto a cómo descubren la insulina y bueno, a cómo descubren, perdón, cómo describen la secuencia de aminoácidos de la insulina y a posteriores descubrimientos que hacen en torno a la insulina, que lo que dice es la determinación de la estructura de la insulina, ¿sí? Claramente abre un campo para estudios similares, ¿sí?, en proteínas y en otras cuestiones. Pero lo que dice es, estos estudios están apuntados a determinar la estructura química exacta de muchas proteínas que forman parte de la materia viva. Y por lo tanto entender cómo estas proteínas realizan sus tareas y funciones específicas en todos los procesos de los cuales la vida depende. Y dice, uno esperaría que los estudios en estas proteínas puedan llegar a revelar cambios que que ocurren en las enfermedades, y que nuestros esfuerzos puedan llegar a generar un cambio y a generar cambios prácticos para lo que es la humanidad toda, ¿sí? Entonces, Frederick Sanger, cuando unos años después da su ponencia, ya está hablando, ¿sí?, de cómo estas proteínas pueden llegar a tener importancias en las enfermedades. Él eso lo ve y justamente le abre camino a muchísimos otros científicos que luego comienzan a investigar todo esto, ¿sí? En 1953, también uno de los hitos más importantes en la historia de la genómica, Rosalind Franklin, Watson y Crick. En realidad, Rosalind Franklin es quien lo descubre, luego Watson y Crick la apartan, ya esta historia muchos de ustedes la deben conocer, la apartan del descubrimiento. Recién en los últimos años, Rosalind Franklin se hizo un revisionismo histórico en el rol fundamental y prácticamente
digamos, inicial, porque fue ella la primera que hizo la cristalografía, que tuvo en este descubrimiento, describen la estructura del ADN, ¿sí? Demostrando, Rosalind Franklin hace la cristalografía y demuestran que consta de dos cadenas antiparalelas unidas por enlace de hidrógeno. Este descubrimiento es el que permite luego comenzar a pensar y a entender, ¿sí?, cómo llevar adelante la secuenciación del ADN. En 1954, George Gamow, que es un caso muy interesante porque Gamow era físico y astrónomo, y Gamow le envía a Crick una carta en la que describía un código matemático que conectaba la estructura del ADN con la existencia de 20 aminoácidos. Es decir, Gamow es quien sugiere que el ADN contiene el código para la producción de proteínas, ¿sí? Y esto es lo que le permite a Crick en 1958 describir la existencia de los tRNA, ¿sí? Es decir, empezar a describir la traducción proteica. Es muy interesante ver cómo se da esta interacción. De nuevo, Gamow era astrónomo, pero él le interesaban todos estos trabajos, vio el trabajo de Crick y le escribe esta carta con este código matemático que le había desarrollado. Entonces, cómo se da también la interrelación dentro de lo que es la historia de la ciencia en general, ¿no? Y de cómo se van haciendo los descubrimientos. En el 69, Beckwith aísla el primer gen bacteriano, el Operon lac de E. coli. Esto es fundamental porque abre la puerta a poder empezar a entender, ¿sí?, los genes y los genomas en su profundidad. Y justamente en el 77, Sanger, Ewell y Hilbert, ¿sí?, desarrollan la técnica de secuenciación del ADN, que esto es lo que va a ser la puerta de entrada junto con, esto es la puerta de entrada, ¿sí?, a la era genómica, la secuenciación del ADN, que se lo llama método de determinación de la cadena, pero es más conocido como método de Sanger, ¿sí? Sanger, Hilbert y Berg ganan el premio Nobel de Química en 1980 por este descubrimiento, ¿sí? Y acá tenemos un esquema muy resumido de cómo es la secuenciación de Sanger, ¿sí? Bueno, o sea, esto no es lo que textual lo que Sanger en su momento desarrolló, hay algunas cuestiones modificadas, pero la secuenciación de Sanger se usa hasta hoy día, ¿sí? Y se hace una PCR con DNTP fluorescentes, que son, bueno, DNTPs terminadores de cadena, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la cadena original, ¿sí? Se mezcla con todos estos DNTPs fluorescentes que irán generando terminadores de cadena, lo cual hace que haya determinados fragmentos de distinto tamaño de ADN, donde tenemos fragmentos largos y fragmentos más cortos. Se pasa un láser a través de esos fragmentos, ¿sí?, que son los que van a permitir entonces, a través de esa excitación vía láser, hacer una detección en una máquina de secuenciación de estos láseres, donde habrá en el cromatograma picos de distintos tamaños, ¿sí?, correspondientes a los cuadronucleótidos ATCG, y eso me permitirá tener la secuenciación de mi fragmento de ADN. Sí, hoy día muchísimos fragmentos de ADN, la mayoría se secuencian por secuenciación de Sanger, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que fue un descubrimiento espectacular y un desarrollo tecnológico espectacular el que hizo Sanger en el 77, ¿sí? Bien, entonces seguimos con esto, ¿sí? Staden desarrolla los Staden Programs en el 77, también a la par de que Sanger desarrolla el método de secuenciación del ADN para analizar las secuencias de ADN. Entonces, en esta época ya se empieza a revolucionar y a apurar muchísimo los desarrollos, ¿sí? En el 80, ya Sanger Group secuencia por primera vez un genoma completo, el del bacteriófago X174, por primera vez en la historia. Y en el 82, GenBank se crea como base de datos de todas las secuencias de ADN, digamos, que inicialmente estaba en Los Alamos National Laboratory, pero luego se transfiere a donde hoy lo conocemos, que se encuentra GenBank, que es en NCBI, el National Center for Biotechnology Information. Eso ocurre en el 88, bastante rápido, ¿sí? Bien, otro breaking point fundamental en la historia de la genómica, que es el desarrollo de la PCR, que lo lleva adelante Kary Mullis, ¿sí? La innovación
que en realidad es la innovación de la PCR, porque ya se había llevado adelante este desarrollo, lo había llevado adelante Hargobind Khorana, quien descubre el código genético y lleva adelante también la primera síntesis química de un gen, ¿sí? Eso lo hace él. Pero Mullis es quien mejora la PCR eh, a través de usar la DNA polimerasa de Thermus aquaticus, ¿sí? Eh, y, y bueno, básicamente la PCR hoy día es la técnica de biología molecular más utilizada a nivel mundial, ¿sí? Entonces, bueno, este desarrollo y esta mejora que hace Kary Mullis de los trabajos que ya había llevado adelante Khorana con PCR permite la amplificación de grandes cantidades de ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque la utilización de Thermus aquaticus permite hacer los ciclados a altas temperaturas y eso es lo que permite eh, la amplificación de grandes cantidades, ¿sí? A partir de que en el 83 Kary Mullis hace esto con la PCR, se da en gran velocidad muchísimos desarrollos. Entre el 86 y el 90 se crean diversos tipos de database y programas de análisis. SwissProt, que actualmente es UniProt, BLAST, MapMaker, muchísimos programas que utilizamos hoy día para trabajar con secuencias genómicas, ¿sí? En 1990 se lanza el proyecto Genoma Humano por el gobierno de Estados Unidos y este es el hito fundamental que le da nombre a la era genómica. Cuando hablamos de la era genómica, estamos hablando de todo lo que va desde el lanzamiento del proyecto del genoma humano hasta los 2000 más o menos. ¿Sí? Estamos hablando de 1990, 1980, fines de 1980 y pico hasta los 2000. ¿Sí? Eso es la era de la genómica. Es muy interesante que el proyecto Genoma Humano entonces se pone como meta este textual que les puse acá, que es encontrar todos los genes en cada cromosoma en el cuerpo y determinar su naturaleza bioquímica, ¿sí? Una meta enorme, ¿sí? En ese momento más enorme que ahora. Hoy día uno lo piensa y le parece una meta increíble. En ese momento era una locura. De hecho, el proyecto Genoma Humano lleva 13 años, ¿sí? Perdón, y acá me quedó la animación, entonces me faltó esto que les había agregado, esto es fundamental también, en 1987 Charpentier y Doudna describen CRISPR en Escherichia coli. Si bien acá nos estamos centrando en la historia más bien de los genes, es fundamental ¿sí? El descubrimiento de CRISPR, que por ahora solo lo describen en Escherichia coli, vamos a ver que bastante más adelante se descubre como mecanismo de edición génica, pero es fundamental en la historia de la genómica porque el descubrimiento de CRISPR permite, como ya hemos visto en las primeras clases, la edición génica en prácticamente todos los organismos en la actualidad, ¿sí? Bien, entonces, a partir del proyecto que se lanza, el proyecto Genoma Humano, se empiezan a describir, ¿sí? Muchísimos genomas completos. En primera instancia, bueno, en 1995, Pat Brown y Ron Davis describen el primer microarray, técnica fundamental que se utiliza hasta hoy día en lo que es las técnicas de secuenciación de nueva generación. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Técnica fundamental. Y en 1996, sí, se publica el genoma completo de S. cerevisiae, esto es el Yes Genome Consortium, ¿sí? A partir del consorcio Genoma Humano empiezan a aparecer los distintos consorcios, ¿sí? Este es el primer genoma eucariótico que se secuencia completamente, ¿sí? Se reporta que tenía más o menos 6.250 genes, en 2003 se revisa y se ve que eran 5.700, pero fíjense que ya en 1996, ¿sí? Se publica entonces el genoma del primer eucarionte. En 1997, sí, el consorcio del Genoma Project de C. elegans se publica el genoma completo de C. elegans, el primer organismo multicelular secuenciado. Se describe entonces que tiene 19.100 genes. Y finalmente 2001, 11 años, perdón, en realidad se termina de publicar completo en 2003, entre 2001 y 2003, ¿sí? O sea que el proyecto Genoma Humano lleva entre 11 y 13 años, ¿sí?
Entonces, el International Human Genome Sequence Consortium junto a Celera Corp publica el genoma completo del ser humano, ¿sí? Que se había estimado que eran entre 35.000 y 40.000 genes. Luego en 2002, por eso les decía, se termina de corregir entre 2002 y 2003. Em, Se sabe que son 30.000 genes, ¿sí? Y en 2001, bueno, Celera Corp publica todo el genoma humano, ¿sí? Bien, entonces, en, bien, entonces, a su vez, también en 2001, Sanger Corp ya colabora en generar el acceso fácil a toda esta secuencia del genoma humano, ¿sí? También colaborando con un software. Bien, entonces, 2004, se desarrolla el método de secuenciación Solexa, que actualmente es Illumina, ¿sí? 2005, 450 Company, que actualmente es Roche, desarrolla la pirosecuenciación y Applied Biosystem desarrolla la secuenciación por ligadura y detección de oligonucleótidos, ¿sí? Es decir, a partir del proyecto Genoma Humano, que como les decía, se terminó más o menos de publicar completo y con la corrección de cantidad de genes en 2003, ya al año siguiente empieza el boom de las tecnologías de secuenciación, ¿sí? Y de las tecnologías NGS, que esto es lo que vamos a ver con mayor profundidad en la clase que viene, ¿sí? Es decir, las Next Generation Sequencing, ¿sí? Es decir, posteriores a Sanger, ¿sí? Son las técnicas que permiten secuenciar grandes cantidades de ADN o ARN de forma rápida, ¿sí? Estas técnicas fueron de la mano, por supuesto, de avances en la bioinformática, ya que las Next Generation Sequencing brindan grandes volúmenes de datos que es necesario analizar de forma rápida y sencilla entre comillas, pero de forma rápida también, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, cuando pensamos en Solexa, que hoy día es Illumina, estas tecnologías fueron avanzando y mejorando, por supuesto. Y hoy Illumina, si ustedes entran a su página, por ejemplo, tiene distintos servicios mejorados de las técnicas de secuenciación, si no es la técnica del 2004, obviamente. En 2010, Pacific Biosciences lanza al mercado el primer secuenciador de Single Molecule DNA, ¿sí? O sea, ya hace casi 15 años. Fundamental también porque esta es la puerta de entrada a todas las mejoras y todos los descubrimientos que se van haciendo en lo que es secuenciación de grandes volúmenes, ¿sí? Finalmente, en 2012, también Charpentier y Doudna describen publican CRISPR-Cas9 como una técnica de edición genómica. Esto, si ustedes lo piensan, no es hace tantos años y piensen todo lo que se pudo avanzar gracias a CRISPR. Hoy día estamos pensando en terapias génicas, ¿sí? En 12 años, casi 13, se avanzó una bestialidad gracias a lo que fue el descubrimiento de CRISPR. De hecho, en 2020 ellas reciben el Premio Nobel de Química por CRISPR, ¿sí? CRISPR ya lo hemos visto, como les mencionaba en las primeras clases, pero por supuesto ha revolucionado la investigación y las terapias, ¿sí? Bien, esto es un esquema que me pareció fantástico, que encontré en un paper que describe bien todo esto que estamos charlando con respecto a lo que son las NGS, ¿sí? Entonces, se divide, como digamos, las fases se dividen en dos. Por un lado tenemos la fase de laboratorio y por otro lado la fase in silico, es decir, la de bioinformática, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de técnicas NGS, sí, no, por supuesto no vamos a profundizar en cada técnica porque tampoco es la idea de esta materia y probablemente muchos de ustedes ya las han visto, sí, pero la idea general, este cuadro la resume muy bien, es que llevamos adelante un muestreo, extracción de ADN o de ARN y construimos la consecuente librería. Si estamos hablando de secuenciaciones de segunda generación, para lecturas cortas, en general se utiliza Illumina, mientras que para lecturas largas se puede utilizar Ion Torrent, Roche 454. Si estamos hablando de secuenciadores ya de tercera generación, tenemos Nanopore, Stratos, PacBio, ¿sí? Distintos, FRET, que es una tecnología que hoy día se está utilizando muchísimo, ¿sí? Entonces, una vez que llevamos adelante la secuenciación, ya entramos en lo que es el área in silico, que es fundamental cuando estamos analizando grandes volúmenes de datos, como ya también vieron en la clase de bioinformática, que tiene que ver con el preprocesado
de lecturas, ¿sí? Es decir, la evaluación de la calidad, la eliminación de todos los adaptadores que uno utiliza en la librería, la corrección de algunos errores, ¿sí? Una cuestión que les menciono también, por supuesto, todas estas secuenciaciones de las que estamos hablando son quienes son sus dueños, son empresas, ¿sí? Por ejemplo, Oranophore es de Oxford Technology, John Torrent es de Thermo Fisher y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, les decía, lo siguiente que uno hace es corregir y luego hace el ensamblaje de las lecturas, bueno, y el mapeo con respecto al genoma de referencia, filtra los resultados y finalmente analiza los resultados. Que esto puede ser, por ejemplo, lo que es el variant calling. Sí, que el variant calling es el proceso mediante el cual uno identifica diferencias en una secuencia genética en comparación con un determinado genoma de referencia. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando estamos haciendo diagnóstico y estamos comparando un genoma de, por ejemplo, una persona sana versus una persona enferma. Entonces, el variant calling nos va a permitir descubrir esas diferencias. También uno puede hacer una anotación funcional, ¿sí? Eso es identificar las funciones de los genes, por ejemplo, el proceso biológico, la ubicación subcelular, ¿sí? La relación con las enfermedades humanas, entre otros. La anotación funcional, por ejemplo, se utiliza mucho cuando estoy describiendo una función nueva de un gen, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas cuestiones que uno puede hacer para analizar estas secuencias, esta big data de volúmenes de datos que obtengo, ya sea de secuenciaciones de segunda o de tercera generación, dependiendo lo que esté haciendo. Sí, esto es muy importante. No quiere decir que el hecho de que estemos en una secuenciación de tercera generación en esta época no quiere decir que ni la segunda ni Sanger deja de servir. Depende para lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante, que esto es algo que hemos charlado mucho a lo largo de toda esta materia, es muy importante definir qué es lo que quiero hacer y qué tipo de secuenciación necesito en función de lo que quiero hacer. ¿Sí? No es que voy a hacer tercera generación porque sí. ¿Sí? Depende, por ejemplo, la sensibilidad que necesite para lo que estoy queriendo hacer. ¿Sí? Bien, esto lo saqué de la página de Illumina, que bueno, que me parece que está buenísimo para hacer como un mínimo repaso también de cómo es la secuenciación Illumina, que es como la gran secuenciación de biblioteca que se utiliza y que se ha utilizado durante muchísimos años. Básicamente nosotros tenemos nuestra muestra de ADN, ¿sí? Que voy a poner en mi muestra de ADN, voy a poner los adaptadores, ¿sí? En cada extremo de la molécula de ADN. Luego de eso voy a generar el attachment de las moléculas con los correspondientes adaptadores a una superficie particular, ¿sí? Que es la superficie sobre la que voy a llevar adelante la secuenciación, ¿sí? Luego de eso hacemos lo que se llama la bridge amplification, ¿sí? Que vamos a agregar, ¿sí? Otras moléculas, ¿sí? Para justamente que se van a pegar a los adaptadores para justamente luego poder pasar a la secuenciación. Entonces luego los fragmentos se vuelven de doble cadena, ¿sí? Estos fragmentos entonces se vuelven de doble cadena, el adaptador se pega, así ocurre entonces la replicación y se vuelven de doble cadena, ¿sí? Luego de esto vamos a proceder, ¿sí? A desnaturalizar las moléculas double-stranded, ¿sí? de doble cadena. Y luego procedemos entonces a la amplificación completa, por supuesto todos estos pasos agregando los materiales correspondientes, ¿sí? Todos los reactivos que se necesitan, como ustedes ya saben, para llevar adelante la amplificación de una cadena de ADN, ¿sí? Pero entonces va a ocurrir este es el paso en donde ocurre efectivamente la amplificación, ¿sí? Entonces yo tengo todos mis fragmentos de ADN del genoma del organismo que sea que estoy queriendo amplificar, donde agregué esos adaptadores, a su vez pegué moléculas que se pegan a los adaptadores que me permitieron generar doble cadena, ¿sí? Generar la desneutralización y luego efectivamente comenzar. Bien, entonces como les decía, puedo continuar, ¿sí? Ahora sí con el paso de secuenciación. Entonces ahora sí en este paso es donde se agregan los terminadores primers y la ADN polimerasa que me va a permitir comenzar con la primera ronda que se llama first base, ¿sí? De secuenciación, analizar y comenzar a iterar, ¿sí? Luego se pasa a second base y así se va iterando este proceso hasta que logro secuenciar todos los fragmentos y realizo entonces el posterior análisis bioinformático. Esta simplemente se las traje porque es una técnica bastante novedosa, como les mencionaba antes, ya es de tercera generación, Nanopore, sí que lo
lo desarrolla Oxford Technologies, y me pareció interesante simplemente traer este esquema muy sencillo que saqué de la página de Oxford Technologies. Esta técnica se basa en corriente eléctrica, ¿sí? Tenemos una proteína de membrana a través de la cual va a pasar el ADN, y a medida que el ADN pase a través del poro, se genera una diferencia en corriente eléctrica que esa señal se va detectando, como pueden ver en el esquema de abajo, y es lo que me va a ir dando, ¿sí? Esa diferencia en la corriente eléctrica y en la consecuente señal es lo que me va a ir dando la secuenciación del ADN, ¿sí? Nanopore es una técnica, por ejemplo, mucho más sensible, ¿sí? Que Illumina. Bien, entonces, cuando hablamos de todo esto, hablamos de la historia, hablamos de las técnicas de secuenciación que se generaron gracias a todos estos descubrimientos previos que hicieron todos los científicos. Ustedes ya seguramente saben muchísimas aplicaciones de esto, pero vamos a repasar algunas de ellas, ¿sí? Porque ha sido una revolución importantísima en muchas áreas el hecho de el desarrollo de la genómica y de todas las técnicas de secuenciación. Por un lado, podemos secuenciar completamente un genoma, que eso ya igual lo hicieron desde el primer consorcio de levadura, ¿sí? Desde que se secuenció el bacteriófago. Pero el hecho de poder secuenciar completamente un genoma nos sirve en muchas aplicaciones y es muy utilizado en identificación y caracterización de diferentes microorganismos de una comunidad microbiana, lo que hoy día se conoce como metagenómica, ¿sí? Entonces, si bien hay muchísimos microorganismos que ya están secuenciados y descriptos, la realidad es que, por ejemplo, si yo encuentro microorganismos particulares en el suelo y quiero saber de qué son, porque quiero saber si esa área está contaminada o no, voy a hacer una secuenciación completa de genoma. Quizá no necesariamente, si ya los conozco y puedo secuenciar determinadas partes particulares y decir qué microorganismo es, pero si quiero describir microorganismos nuevos, por ejemplo, que eso es algo que muchas veces pasa, ya sea en un lugar nuevo o en un área contaminada y quiero ver si hay microorganismos nuevos que aparecieron, lo voy a hacer mediante una secuenciación completa de genoma. Si lo quiero hacer, por ejemplo, en la piel de un ser humano o en el microbioma, algo que está tomando mucha fuerza últimamente en el estudio de enfermedades, se está viendo cada vez más que el microbioma humano se encuentra relacionado con una serie de enfermedades, hasta enfermedades neurológicas, por ejemplo. El hecho de que uno tenga desbalanceado el microbioma se puede relacionar con depresión, con enfermedades neurológicas. Entonces, todo eso, si toda esa metagenómica, la puedo hacer a través de secuenciación completa de comunidades microbianas, por ejemplo. Puedo hacer secuenciación dirigida, que esto es lo que hoy día conocemos y lo que más se hace, esta es la realidad, donde hago aislamiento, enriquecimiento y secuenciación de regiones específicas del genoma, lo cual me va a permitir identificar determinadas variantes o polimorfismos o reordenamientos, ¿sí? En numerosas muestras, en un gran volumen y de forma simultánea. Esto me puede permitir detección de enfermedades genéticas, detección de mutaciones en tumores, me puede permitir, como decía antes, detectar un microorganismo particular que ya está descrito, me puede permitir buscar, determinar en investigación, por ejemplo, puedo querer buscar una secuencia particular porque la estoy estudiando y la quiero aislar, por eso iba en clínica, sirve para detección de enfermedades, sirve para muchísimas cosas, ¿sí? En agro sirve para amplificar determinados segmentos que estoy queriendo estudiar o para amplificar ese segmento, aislarlo y luego generar un CRISPR con ese segmento, por ejemplo. La verdad que son múltiples las aplicaciones de la secuenciación dirigida, ustedes ya las conocen. Secuenciación de exoma, ¿sí? Que es secuenciar solo las secuencias conificantes del genoma, ¿sí? Que es muy utilizada en la identificación de genes causantes de una patología, por ejemplo, cuando se desconoce la causa genética de un fenotipo clínico concreto y se quiere identificar eso, sí, entonces yo voy a la secuenciación de exoma, si no voy a la dirigida, sino que voy a la de exoma. Si yo ya sé lo que causa esa enfermedad, voy a ir a la dirigida. Si quiero identificar genes causantes de una patología que no sé, voy a ir a la de exoma. Y luego voy a hacer una comparación, ¿sí? Voy a hacer un variant calling, por ejemplo, como mencionamos antes, voy a hacer una comparación con el exoma sano de una persona para ver dónde están esas variantes y esas diferencias. Se utiliza mucho también para identificar genes de tumores, genes nuevos de tumores. Yo estoy estudiando una variante tumoral particular y quiero ver si hay
un gen distinto que me está provocando algo de lo que estoy viendo, voy a hacer una secuenciación de exoma, por ejemplo, o si generé, por ejemplo, si hice una mutación genética en mi tumor y veo una diferencia fenotípica y quiero ir a ver en dónde radica esa diferencia fenotípica, voy a ir a hacer una secuenciación de exoma, ¿sí? Bueno, se puede utilizar, o sea, las técnicas el avance de las técnicas de secuenciación ha permitido el diagnóstico prenatal, sí que es la secuenciación de ADN fetal presente en el plasma materno cuando se quieren detectar determinadas enfermedades. Esto ha mejorado, ha generado que mejore la sobrevida de muchísimos fetos por la posibilidad de hacer detección temprana de enfermedades, ¿sí? Análisis de transcriptómica, RNSEC, transcriptómica completa, sí que esto lo vamos a ver igual más adelante también en la clase que viene. La secuenciación single cell es una técnica que pegó un boom muy fuerte en los últimos 3, 4 años, 5, y es espectacular, ¿sí? Es realmente espectacular. Si bien también tengan en cuenta que, por supuesto, todo esto que estamos mencionando, estamos hablando de técnicas caras, no todos los laboratorios de investigación, y cuando hablamos a nivel clínico, no todas las personas pueden acceder a este tipo de secuenciaciones, por supuesto, y de diagnósticos, pero bueno, es importante mencionarlos. Y el single cell nos permite estudiar el genoma de una única célula, ¿sí? Esto, como les decía, se utiliza muchísimo en investigación, en los últimos 5 años se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, para estudiar la heterogeneidad en células tumorales. Por ejemplo, tanto el cáncer de mama como el glioblastoma son tumores que cada año tras año se descubre lo heterogéneos que son y se descubre algo nuevo. Entonces, el single cell ha permitido, por ejemplo, extraer células de un glioblastoma de un paciente, por ejemplo, si tiene si son células que se comportan de una forma muy particular, extraerlas, hacer single cell sequences y ver qué es lo que tiene de particular ese tumor, ¿sí? Qué gen tiene sobreexpresado o no, qué diferencia hay que hace que tenga ese comportamiento fenotípico, ¿sí? También permite la identificación de células raras, bueno, similar a lo que decía recién, la descripción de funcionalidad de clústeres celulares, por ejemplo, mediante single cell sequencing se ha descrito mucho más en profundidad, por ejemplo, el funcionamiento del reloj circadiano humano, porque se ha podido hacer dentro de lo que son los núcleos supraquiasmáticos de los humanos y que es donde está locado el reloj circadiano de los mamíferos, por ejemplo, se ha podido ver que se pensaba antes que los núcleos supraquiasmáticos tenían células que se comportaban todas iguales y se ha visto que no es así. Gracias al single cell se vio que hay clústeres celulares que cumplen funciones completamente distintas. Esto también se ha hecho en otras áreas cerebrales. Sí, esto del análisis de clústeres celulares se ha hecho particularmente mucho en neurología, ¿sí? En áreas cerebrales. Y se ha visto que hay determinadas células que sobreexpresan o tienen determinados genes distintos a clústeres celulares de al lado y que por lo tanto tienen funcionalidades particulares. Y eso genera un avance en lo que es la genómica y la biología molecular y la biología celular enorme, enorme, ¿sí? Bueno, y finalmente los estudios de microtranscriptómica, ¿sí? Que es la identificación y cuantificación y caracterización, ¿sí? De muchas pequeñas moléculas de ARN no codificante, eh, que bueno, esto igual va de la mano de la transcriptómica, ¿sí? Es lo mismo, pero con la diferencia de que en este caso, ¿sí? Las moléculas de ARN no codificante tienen un impacto muy importante en lo que es la clínica, ¿sí? Cada vez más los microRNA, siRNA, picoRNA se están considerando como biomarcadores de una diversidad de enfermedades, entre ellas muchas neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer y diversos tipos de cáncer, ¿sí? Se han desarrollado mecanismos de detección, por ejemplo, de extraer sangre de una persona y poder detectar microRNAs de cáncer de mama antes de que el cáncer de mama esté desarrollado y detectado, por ejemplo. Y eso tiene un gran potencial de lo que es diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿sí? Entonces, si bien siempre estuvo marcado dentro de lo que es la transcriptómica, cada vez más se están desarrollando y mejorando las técnicas del estudio y del análisis de la microtranscriptómica, porque los pequeños fragmentos de DNA tienen su particularidad a la hora de ser detectados y secuenciados. Entonces, como decía, se están desarrollando cada vez más en ese camino nuevas técnicas por su potencial en tanto biomarcadores y capacidad de detección clínica de muchas enfermedades, ¿sí? Así que bueno, la clase de hoy fue un poco más larga, pero lo ameritaba.
Por hoy dejamos y nos vemos entonces la clase que viene para hablar de la era de la posgenómica.